Gerardo Valencia Cano, profeta y mayor hermano. Defensor de los pobres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por convocarnos hoy para dialogar sobre el profeta Gerardo Valencia, el hermano Valencia, que después de 50 años de su partida a tu casa, todavía nos inquieta, todavía tiene mucho que decirnos en el contexto de nuestra iglesia y de nuestra sociedad contemporánea. Le presentamos, Señor, este diálogo, cada una de las personas aquí presentes y quienes se van uniendo a esta causa de promover la persona y figura de Monseñor Valencia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestro compromiso cristiano y en el ministerio, vocación que cada uno tiene dentro de la iglesia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Saludamos pues con mucho cariño a todas las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales para escuchar un poco sobre el significado de los 50 años que estamos recordando en este momento de la partida a la casa del Padre, como popularmente decimos entre los cristianos, de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Entonces, nos acompañan personas muy valiosas que conocieron a Monseñor Gerardo Valencia Cano, se han dedicado a estudiar su magisterio y por esta razón en este primer momento vamos a hablar por qué es importante y por qué celebrar algo que para muchas personas es trágico, la muerte lo ven como algo trágico, pero por qué para nosotros es motivo de alegría. Es la pregunta que en este momento vamos a compartir con ustedes. A lo largo de la historia del cristianismo, sin duda alguna que ha habido miles de personas, hombres y mujeres, que han entregado su vida por Jesucristo. Sin embargo, en cada época hay personas ya muy en particular que se destacan porque se caracterizan por su profetismo, en fin. Tenemos muchísimos casos en la historia de la iglesia, como Francisco de Asís, y podríamos enumerar a muchos. Pero en el caso nuestro, de aquí de Colombia, la persona de Monseñor Gerardo Valencia Cano, sí, de verdad que es una persona que tiene una característica en ese estilo. Eso no quiere decir que no haya habido muchos, numerosos cristianos de a pie que se hayan comprometido, quizás mucho más que Monseñor Valencia. Pero no cabe duda que Monseñor Valencia sí dejó una huella, porque fue un hombre muy consciente de su papel y de su convicción como cristiano, como obispo, como sacerdote. Y eso es lo que estamos celebrando. Y es por esa razón que cobra una enorme actualidad. Un segundo punto es que yo sí pienso que Monseñor Valencia, más de 50 años atrás, se adelantó a muchas de las ideas y propuestas que tiene actualmente el Papa Francisco. En este contexto de la sinodalidad en la que estamos, creo que es una figura relevante y nos ayudará en la iglesia colombiana y particularmente en la iglesia del Pacífico, de Buenaventura, del Litoral, a definir bien qué es lo que el Papa Francisco y lo que la iglesia quiere para los cristianos de hoy. Haber conocido a Gerardo Valencia Cano, nosotros, los de mi generación y un poco antes, estamos convencidos que Gerardo no se ha ido, porque Gerardo no se ha ido. Físicamente se fue porque todos tenemos un límite que el Dios del cielo nos da permiso de la peregrinación en esta tierra. Pero es que Gerardo no se ha ido porque no es cada año que se llena la catedral en conmemoración de él. Es en cada persona adulta. Gerardo aún vive dentro de ellos. Y si nos vamos a los ríos, allí sí vamos a encontrar el verdadero Gerardo. En estos catequistas de 80 y tantos años, 90 años. Entonces, para nosotros no es raro. Gerardo vive entre nosotros. Nosotros damos una vuelta a un lado y allá hay una institución creada por Gerardo Valencia Cano,
porque el afán de él fue la educación. Él fue quien creó la primera revolución educativa en Buenaventura. Y entonces, si vamos por autopista, hay una institución de Gerardo, y si llegamos al fin del camino, allí hay otra de Gerardo. De Gerardo es omnipresente en Buenaventura como lo fue en vida. Entonces yo creo que Gerardo, a nosotros aquí en Buenaventura, en el puerto, no nos es extraño verlo en el vecino, en el necesitado, y poder hacer algo por él, porque son enseñanzas de Gerardo. Entonces yo diría que lo que importa es que nosotros transmitamos ese calor humano, esa generosidad, ese evangelio de Gerardo Valencia Cano, porque es que él está impreso en nosotros, personas de mi edad que cuentan historias maravillosas. Yo puedo dar fe de, aunque era muy niño, cuando conocí a Gerardo, yo tendría unos 7, 8 años, fui afortunadamente acólito de él en la iglesia de Nayita. Entonces, es que Gerardo está impregnado, digo yo, en el ADN del negro de Buenaventura. Está impregnado en Buenaventura. Entonces, para nosotros no es extraño, no se nos ha ido, pero sí nos halaga mucho de que personas que ni siquiera lo conocieron sientan la presencia de él. Muchas gracias, Luis, y aprovecho pues para hacer la claridad y hacer el juego matemático, pues si estamos celebrando 50 años que hace que Monseñor Valencia murió, pues nuestros invitados de esta noche ya entenderán ustedes que tienen más de 50 años. Sobre todo Esteban. Jenny, ¿por qué es importante celebrar estos 50 años de alguien que para ti no solamente es miembro de tu familia, sino que es algo más? Para mí es muy importante, y realmente lo que dice Luis y lo que dice el padre Homer, lo sentimos presente. Las enseñanzas de Gerardo se nos quedaron, o se me quedaron a mí por lo menos. Una de las cosas que me dijo al principio, cuando me asumió prácticamente, porque él cogió prácticamente la dirección de esta sobrina, y me decía: la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, con eso me quería decir que no nos teníamos que limitar a leer y a leer y a leer y a leer y a interpretar la Biblia, por ejemplo, al pie de la letra, sino a pensar, a meditar y sobre todo a pensar en las enseñanzas de Jesús. Que nuestra casa fuera una casa sin puertas ni llaves. Y un aspecto que él le admiró mucho a los habitantes de Buenaventura fue ese. En las casas al principio en Buenaventura, no sé cómo será ahora, pero las casas permanecían abiertas y todos prácticamente constituían una sola familia. Eso se los admiró mucho él al pueblo de Buenaventura, esa familiaridad, esa fraternidad que existía entre todos, se ayudaban, se colaboraban. El uno no tenía ningún inconveniente en llegar a cualquier hora a la casa del vecino, porque siempre sabía que iba a encontrar unas manos abiertas que le podían prestar ayuda. La dignidad de la persona humana fue fundamental para él en todo aspecto. Y la cimentó precisamente en eso, en la capacidad de darse, en la capacidad de entregarse y en la forma como él mismo se entregó al pueblo de Buenaventura, al pueblo del Baupés y a su misma familia muchas veces. No fue michicato con su tiempo para entregársele a los demás. Él siempre estuvo abierto para estar con todos y casi que multiplicaba las horas para poderle llegar a la gente que lo necesitaba. Un cristiano auténtico. Nosotros, quienes estamos aquí reunidos, quedamos todos sorprendidos cuando en la persona de Monseñor Gerardo Valencia Cano vemos no solamente un obispo, un sacerdote,
sino un cristiano absolutamente comprometido. Entonces, así como un dato, además, pues, de lo que nos han compartido nuestros invitados, pero es importante resaltar, como señor Valencia trabajó toda su vida entre comunidades indígenas y entre comunidades afrodescendientes, pero no es un trabajo en el sentido pastoral de aquel hombre que llega como a enseñar, sino que llegó con la humildad propia de entender a sus hermanos como lo que son, hermanos en igualdad de dignidad, y por lo tanto se reconoció objeto también de aprendizaje. Él también quería aprender de todos ellos. Que todo el pueblo no se le tenía que entregar hecho, sino que cada uno iba a tratar de surgir con esfuerzo, y es lo que yo encontré precisamente cuando me puse a estudiar los discursos de buenos días y buenas noches, en la forma que él le llegaba al pueblo de Buenaventura, para que no estuvieran esperando que el gobierno se los diera a todos, sino que ellos también hicieran su aporte. Por ejemplo, comprendía que para ser un alto empleado de Puertos de Colombia no se necesitaba saber una cantidad de materias como todas las que enseñan en los colegios, sino lo esencial. Y que muchos que llegaban a explotar las minas, a explotar la madera, en fin, también podían hacerlo únicamente con un aprendizaje elemental y profundo también sobre lo que era, sobre la actividad que tenían que desarrollar. Ayer yo hablaba sobre el pacto de las catacumbas, donde Gerardo promete y jura proyectar el cambio en él de ser un obispo del pueblo y para el pueblo. Un obispo que dio ejemplo de pobreza, de humildad y de muchas cosas. Pero fue un obispo polémico que tuvo muchos enemigos en el gobierno. Y me perdonan los hermanos que yo me formé de la comunidad javeriana, en la misma comunidad javeriana. Lo ocultaron demasiado. Por allí me di cuenta, después de que el padre Homer comenzó a hacer trabajos cada año interesantes sobre Gerardo, pero yo sí quiero en ese sentido ser muy crítico. En esa última reunión, que seguramente Manuel Valencia estuvo o no estuvo, antes de morir, lo colocaron en la tarima, lo atacaron. Y en un libro que tengo por aquí, que se llama Gerardo Valencia Cano, Hombre de Dios y del Pueblo, del padre Bernardo Calle, estaba al lado de Gerardo. Y Gerardo le decía: Bernardo, defendeme, hombre, mira cómo me están atacando. Él nos dio un ejemplo muy grande de esa espiritualidad, cómo acercarnos a Dios, cómo hablar con Dios de tú a tú, cómo quitar todas estas oraciones que tenemos, que repetimos como loros, para hacer esa oración de auténtica oración con Dios, de ver a Dios como amigo. Y nos enseñó, ahí estaba con Dios en la madrugada, todas sus memorias, esas oraciones tan bonitas, que a una hormiga le hacía oración, al río, porque era algo parecido como a Francisco de Asís, que en toda la naturaleza observaba a Dios. Pero si yo miro, por ejemplo, a nivel de Buenaventura, donde yo trabajé y nací, lo olvidaron totalmente. Cuando llegó el padre Vicente Peña y Joaquín Mayorga, nos organizamos a los 20 años de la muerte de Gerardo para volver a revivir y hacer todo un trabajo pedagógico sobre el pensamiento de Gerardo Valencia Cano. Y un obispo y un sacerdote que fue obispo, ya falleció, no digo el nombre, me llamó y me dijo: Ferdinand, ¿por qué no dejas quietos esos huesos? Ya son 20 años, ya es la gente que se olvide de Gerardo. Y yo únicamente le dije: Monseñor, para el pueblo, Gerardo es un santo. Y nosotros seguiremos trabajando. Que son los laicos son los que han movido este movimiento gerardista en Buenaventura, no los curas. Monseñor Héctor Plaza Quintero se metió en este cuento también con ellos, y ahora el actual monseñor. Pero son los laicos
porque parte de la curia de Buenaventura, Nanay Cucas, allí no había absolutamente nada. Y yo me hacía una pregunta para terminar. Yo formé en el colegio a varios de los exalcaldes que salieron corruptos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó con el pensamiento de Gerardo? Si estos muchachos, exalcaldes que fueron formados en el pensamiento de Gerardo, con el padre Gilberto Villepe, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se volvieron corruptos? ¿Por qué Buenaventura no asumió ese pensamiento de Gerardo de los jóvenes? ¿Por qué ahorita es un pueblo completamente lleno de tantos problemas, como decía ayer el periodista Gutiérrez? Eso a mí me impresionó y me ha impresionado mucho. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué pasó con esta labor? ¿Qué pasó con la labor de los javerianos, que fue muy bonita durante casi 50 años? Entonces, sí, hay que volver a rescatar el pensamiento de Gerardo, especialmente la espiritualidad valenciana. Hombre, muy bien, Ferdinand. No, para nosotros es un gusto que precisamente esa claridad para hablar que tenía Valencia Cano siga vivo, siga viva en cada uno de quienes encontramos en su magisterio auténticos signos del Evangelio. Entonces, lo que vos decís, que Monseñor Valencia fue rechazado por algunos, incluso miembros de su propia comunidad, pues nosotros que estamos leyendo la historia 50 años después, nos damos cuenta que esos son signos claros de profetismo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Pues es absolutamente normal, como a Cristo, que lo trataron de hereje y de muchas más cosas, es absolutamente normal que los profetas sean incómodos. Entonces, todas estas realidades que nos estás resaltando, a mí particularmente me llenan de alegría porque le están contando a nuestros oyentes y televidentes que estamos ante la persona de un profeta que fue despreciado por los dirigentes de su pueblo, por algunos compañeros, y como usted lo señalaba, el padre Manuel Valencia nos puede dar un poquito más de luces en este sentido. Lo primero que quiero acentuar es que es muy positivo que nosotros hagamos memoria de Gerardo, no tanto de la persona, cuanto de su obra y su enseñanza. Es muy claro que toda sociedad mitifica sus héroes. Gerardo fue un humano, fue un hombre, con sus enormes cualidades y sus defectos. En lo que acabo de escuchar de Ferdinando, yo veo un poco de exageración al decir que el instituto rechazó a Gerardo. Voy a narrar brevemente lo que sucedió aquella mañana antes del accidente que Gerardo estaba en Yarumal. Estábamos en una reunión y esa reunión era que se llama el Consejo Consultivo Preparatorio para una Asamblea General. Y con toda franqueza, el instituto estaba dividido en dos corrientes que hoy día las diferencias son tal vez menos. Podríamos, no es lo más conveniente decir derecha o izquierda. En todo caso, los que estábamos por una renovación, si se quiere, de tipo revolucionario, si se puede hablar así en el instituto, formábamos un grupo en el cual estaba Valencia. El otro grupo, entonces, a través de su vocero, acusaban a Gerardo de ser el líder de esa situación. Fue mucho rato lo que realmente sufrió Valencia en esa mañana. Y el detalle que más me llamó a mí la atención, como decía ahora Ferdinando, fue que al terminar el momento pues a las 10:30 de la mañana,
Le dieron la palabra a Gerardo y Gerardo miró al vocero del otro grupo, dijo su nombre y dijo: yo te sigo queriendo. No más. Se acabó la sesión. Salimos y yo salí al lado de Gerardo. Él me vio así como un pellizquito por un lado y me dijo: ve, yo no sé si lo que yo siento es inspiración del Espíritu de Dios o del espíritu maligno. No lo sé. Lo único que yo sé es que yo siento en mí una vocación de profeta y no puedo dejar de hablar. No puedo dejar de hablar. Seguimos conversando. Cayó el tema sobre los compañeros que estaban en Buenaventura, en ese entonces en la crisis. Estaba Alfonso Cárdenas, estaba Molina, estaba Alfonso Gil y el resto. Entonces yo, sosteniéndole la conversación a Gerardo, le dije: ¿pero qué piensa usted de estos compañeros? Y me dijo: están en búsqueda. Dejémoslos, que ellos están en búsqueda. Estábamos así conversando y me dijo otra frase que a mí se me grabó y me dijo: la iglesia no cambia si no aplicamos el método de guerra de guerrillas. Yo le abrí los ojos así, le: ¿cómo así? Me dijo: entiéndame. Lo que quiero decir es, hay que prender un fogoncito aquí y empezamos a renovar esto y nos ponen el pie encima, entonces reventamos en otra parte, reventamos en otra. Seguimos conversando y en ese momento me dijo: ay, verdad, yo me voy a despedir de Consuelo, mi hermana, la hermana religiosa que estaba en Yarumal. Me voy a despedir de ella porque yo viajo mañana. Y se fue. Pasó eso. Al siguiente día las cosas siguieron tensas, no era únicamente contra Gerardo. Y hubo también una diatriba contra Monseñor Belarmino, que estaba también en el grupo nuestro. Belarmino se dejó llevar un poco más de la ira y se ofuscó. Bueno, y eso, hubo un reclamo brusco y se terminó ya por la tarde la reunión y siguió la Eucaristía, que la presidió Monseñor Heriberto Correa, que era el superior general. Algunos compañeros de los que estaban en mi grupo no fueron a la Eucaristía, no se sentían bien, entre ellos Monseñor Belarmino. Después de la consagración, entró Monseñor Belarmino apurado a la capilla y le dijo algo al oído a Monseñor Heriberto. Monseñor Heriberto, que todos lo conocieron, era muy sereno, muy tranquilo, siguió la misa. Y en un momento oportuno, en el momento que llamamos de los difuntos, dijo: encomendemos a Dios a Monseñor Valencia y al padre Eutimio Múnera, que parece se accidentaron en un avión de Satena. Ahí fue el momento, yo digo, en ese momento empezó la unión del instituto alrededor del Instituto de Misiones de Yarumal, alrededor de Valencia. Concluyo diciendo, para mí me parece muy importante que no solamente pues recordemos la persona, a mí me parece que lo que tenemos que recordar son esas enseñanzas muy todavía actuales que nos dejó Valencia y que nos demos cuenta, el entusiasmo que ustedes les ponen es muy importante, que nos demos cuenta que eso ha ido decayendo y que es bien importante para nosotros y es un llamado de Dios que volvamos a renovar en el contexto actual las enseñanzas de Gerardo. Precisamente estas enseñanzas han inspirado y han motivado a personas de diversas generaciones. Fíjense que entre nosotros y entre quienes nos escuchan están representadas personas de muchas generaciones. Yo quiero preguntarle en este momento a un miembro también del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, pero de una generación más joven, a Joan David, ¿por qué las nuevas generaciones y por qué los jóvenes y por qué las palabras de Valencia, pero sobre todo el testimonio, lo que nos está diciendo el padre Manuel, ¿por qué
no solamente su persona, sino todo lo que él significa. ¿Por qué sigue inspirando? ¿Por qué es actual su magisterio? Vemos en Monseñor Valencia no un ánimo de aparecer como, como queriendo aparecer, sino que es un actuar natural, o sea, son de los santos que se murieron sin saber que fueron santos, porque muchas veces ese anhelo, muchas veces deliberado de santidad, hace que se sesgue un poco como el actuar. Pero en Monseñor Valencia hay diferentes aspectos que ya algunos aquí han resaltado. Lo vemos como músico, como maestro, incluso pues en sus orígenes como prefecto de disciplina, y lo vemos como el que escucha. Y en esto quiero resaltar, digamos que es unas cosas que más yo resalté de Valencia, y lo hizo pues mención también Cañola ayer, es que en la época de Monseñor Valencia, pues que apenas estaba, digamos, el tema del concilio, para la iglesia era la que mandaba, por decirlo así, no digo pues que esté mal sin ser anacrónico, en cuanto a conocimiento, en que las cosas tenían que ser así, asá, y en la doctrina, la catequesis, y esa frase que también repetimos después del padre, pues el maestro se baja de su cátedra, que yo también lo decía Cañola, de escuchar y observar, a ver allí en esas personas humildes cómo habla Dios y qué le está diciendo Dios para renovar, digamos, a la iglesia. Mencionaba también que Monseñor Medardo, es que incluso en los encuentros, eso no lo hemos mencionado, pero cuando estábamos Monseñor Valencia, se generaron una serie de encuentros que incluso, pues también se hicieron pues memoria ayer, que incluso pues yo no los he vuelto a ver aquí en Colombia. O sea, en Colombia se generan unas cosas que nosotros no mencionamos, Medellín, todos esos encuentros geniales que uno lee y dice, pero ¿dónde quedó esto? ¿Dónde está esto? Y la primera pregunta digamos, para nosotros. Entonces, Monseñor Valencia sí que empieza, digamos, a dialogar con otras disciplinas y con otras ciencias para decir, nos estamos equivocando y necesitamos ayuda de otras personas, de otras ciencias, sociólogos, antropólogos, etnólogos, que nos ayuden en la evangelización, nos ayuden en la evangelización, en esta forma que estamos llegando a las culturas. Vemos cómo va surgiendo, digamos, el IMA, la revista con la revista también Etnia, todos estos diálogos con otras culturas, incluso con otras formas de pensar, como ya no mencionas con el fundador del nadaísmo, pues Gonzalo Arango, con otras personas que incluso nosotros digamos, le tenemos miedo. Entonces, esta sencillez de Monseñor Valencia, a pesar de ser un obispo y a pesar de que en la misma época había unos contrastes diferentes en obispados, hizo tal vez que él pudiera captar, digamos, estos frutos, yo no diría ya semillas, sino frutos del verbo en las personas, en las culturas donde estaba allí. Entonces, eso hace que Monseñor Valencia, sin necesidad y me parece muy bacán también lo que decía el padre Manuel ahorita, es que a los héroes y muchas veces a los santos, pues para que sean santos, le inflamos muchas cosas y lo mitificamos porque es un afán de quererlo pues como ponerlo pues ya santo, pero es que como el señor Valencia no hay que tener miedo, porque tiene una cantidad de características, y yo lo veo pues como tan relajado, como tan tranquilo, porque no las buscó, no las buscó. Yo siempre no lo conocí, pero me imagino a Valencia siempre tan tranquilo. Me imagino igual, y en esto también me acordaba yo como Cristo, o sea, podría como decir Ferdinand, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no escuchaban a Monseñor Valencia? ¿Por qué salieron corruptos? ¿Por qué salieron? Lo mismo pensamos nosotros de Jerusalén, de Israel, donde nació Jesús, y qué pasó, dónde quedaron las enseñanzas de Jesús, dónde quedó todo eso, parece como en vano esa muerte de Jesús. Entonces eso no los puedes como motivar. Entonces la inquietud mía es,
en los seminarios, solamente el seminario de Yarumal, sí se estudia el pensamiento de Gerardo Valencia Cano, su pensamiento social y espiritual. En la parte de la promoción, digamos, la promoción vocacional antes de ingresar al seminario, es uno de los referentes y los pilares junto a Monseñor Builes y Jesús Emilio Jaramillo y Monseñor Valencia, son los tres pilares digamos, del instituto. Se hacen unos foros, se han hecho una cantidad de foros y estudios donde en los que ellos ha participado en su mayoría el padre Manuel Valencia. Y bueno, yo también lo he visto pues, también relacionado obviamente en el Lima, donde soy egresado y donde es muy una raíz pues grande. Escuché que en la última asamblea se habló también de volver a abrir la Escuela Teológica Gerardo Valencia Cano. Es una de las propuestas y creo que es una de las ideas que va en pie de lucha. Pero yo sinceramente lo que yo quiero es que, bueno, lo que pienso es que ojalá Valencia no se nos vuelva un caudillo, ni se nos vuelva un Camilo Torres en cuanto a esa idea de revolución así, ¿cierto? Como con ese fanatismo, sino siempre con un equilibrio y como quiso Monseñor Valencia, siempre centrados en Jesucristo y en el Evangelio, porque podemos caer en un extremo y podemos caer incluso endiosando más a Gerardo, digamos que al mismo Jesucristo o al mismo Evangelio, es centrarnos, ¿cierto? Esa persona de Gerardo, cómo nos vislumbra y cómo nos transparenta, digamos, al mismo Jesucristo y cómo nos interpela a la vivencia, digamos, del Evangelio. Yo espero y ojalá que en nuestro seminario continúe un estudio y una enseñanza madura. Eso es lo que yo espero, madura, no a los extremos, ni no al caudillismo, ni a las figuras fanáticas digamos, de nosotros, ni mucho menos de explotación. ¿Y cómo me refiero a explotación? De que los santos de nuestro instituto se nos vuelve una forma de explotar, digamos, a la gente con el tema de reliquias, con el tema de esas cosas, no, sino un tema de equilibrio muy sereno, pero avanzando. En estos últimos 8 años que estuve yo al frente, pues en primer lugar, yo diría que no tenemos una cátedra Gerardo Valencia Cano como tal. Sin embargo, hay un proceso de varios semestres, más de 10 semestres, de formación desde que el joven ingresa al seminario sobre la historia del instituto. Y un capítulo, o mejor, yo diría que más de un semestre, es dedicado a Gerardo Valencia Cano. Gerardo Valencia Cano es importantísimo en el proceso de formación. No tenemos cátedra y yo creo que sería bueno que nos ayudaran en eso, cómo ir avanzando, pero yo pienso que no hay una actitud negativa contra la persona de Gerardo Valencia, no la hay. Obviamente que estamos como en la sociedad y en la iglesia llenos de ideologías y esto nos frena, pero al mismo tiempo nos ayuda a avanzar y como decía ahorita Joan, pues se trata de no fanatizarnos, pero sí tratar de aterrizar en la medida de lo posible en torno a lo que es el Evangelio, cómo vivir el Evangelio hoy y sin duda alguna que Gerardo es un paradigma en esa línea. ¿Qué está por estrenarse de todo lo que Valencia nos enseñó, Jenny? Esteban, mira, casualmente en este momento estoy sacando un libro sobre Gerardo. Y en ese libro se está planteando no únicamente al revolucionario de quien se ha hablado, del obispo rojo, no, de una persona muy objetiva que pensó en el pueblo para hacerlo progresar, para hacerlo surgir, para sacarlo adelante. En una persona que pensó en Dios y en Jesucristo y en las enseñanzas de Jesucristo para imitarlo por él mismo y para hacer que los demás lo imiten. Realmente no se está planteando al
Gerardo revolucionario, al imitador de Camilo Torres, no, todo lo contrario. Al revolucionario, pero imitador del revolucionario Jesucristo. Y que trata realmente de reivindicar la dignidad de la persona en todos los frentes. No solamente al pobre porque no tenga nada, sino también al pobre necesitado de una orientación, de un consuelo, porque hay muchos ricos que también necesitan eso. Y él, precisamente entre las misioneras seglares, no buscó que todas fueran unas pobres del campo, sino que también buscó personas de determinado nivel económico, porque esas también necesitaban esa espiritualidad y esa orientación espiritual que constituye una pobreza también. Como bien lo decía Luis, a quien quiero darle la palabra ahora, Valencia no solamente habla a través de sus letras, sino que habla a través de las personas vivas, y eso lo hemos podido comprobar todos quienes hemos trabajado en Buenaventura. Luis. Yo sí he notado un caudillismo, pero en otros lares, donde veo que a Gerardo le ponen como un estandarte al frente de unos rótulos, pero en Buenaventura no tenemos un caudillo. Aquí Gerardo no es un caudillo. Gerardo es nuestro hermano mayor, será nuestro hermano mayor hasta que cada uno de nosotros muramos. Entonces, aquí no es cuestión política, ni es cuestión de corazón, es cuestión de lo que Gerardo nos dejó. Habrá caudillismo en otros lares, en Buenaventura no lo hay. ¿Por qué lo recordamos? Porque este señor iba a los ríos, iba sin esos atuendos ostentosos. Ese era por el hermano pobre. Entonces, un caudillo es otra cosa, va a buscar intereses. El interés de Gerardo era que a ese hermano lo trataran como igual. Eso no es caudillismo, ese es el evangelio, esa es la revolución. Y revolución es un cambio, y era lo que Gerardo quería, la revolución con el evangelio en la mano. No puede relacionarse con un Camilo Torres que optó una revolución con armas. Por ahí hay algo que tengo escrito, una conversación de Gerardo con Camilo, porque Camilo estuvo en Buenaventura alguna vez, y el camino de Gerardo no eran las armas, el camino de Gerardo era un crucifijo. Eso distanció a Gerardo y por eso no es un caudillo. Y vuelvo y repito, sí he escuchado en otros lares que lo tienen como estandarte en temas de derechos humanos, pueden hacerlo, ¿no? Pero para nosotros en Buenaventura no lo es. Definitivamente Gerardo es nuestro hermano, Gerardo es como un padre. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que ver muy claro es que Gerardo nos mostró el sentido revolucionario del auténtico cristiano. Y tal vez hoy no, pero de pronto en otro encuentro debíamos ver un poco todo ese aspecto social de Valencia. De pronto lo esquivamos, pero me parece que es muy importante y ver cuáles fueron sus posiciones claras como cristiano comprometido, que le podemos leer en sus documentos, en sus escritos y quienes lo escuchamos. Creo que ese aspecto está por estrenar. Es que no hemos dimensionado eso, en ese aspecto de tomar de otras ciencias en estos encuentros y como plantear otra manera diferente de evangelizar a la que ya estaba, eso cambió radicalmente la manera de la iglesia entrar, incluso por el mismo instituto, entrar a las comunidades, que no significa que estuviera mal lo que están haciendo antes, porque era lo que uno le enseñaban. Entonces es parte misionológico, creo que es muy importante, digamos, como resaltarlo también, me atrevería yo a decir esa parte. Quisiera concluir diciendo que yo aprendí en Buenaventura de parte de un jovencito de bachillerato, que cuando estábamos en Buenaventura celebrando los 100 años, que allá estábamos casi todos de los presentes,
estábamos celebrando los 100 años del nacimiento de Monseñor Valencia, un joven en un rap dijo: ¿qué sería de Buenaventura? Ojalá yo supiera rapear para emularlo. ¿Qué sería de Buenaventura si Monseñor Valencia no hubiera fundado todos estos colegios, todos estos institutos técnicos? Si Monseñor Valencia, como muchos han dicho, se metía a los salones de clase a explicarle a los muchachos cómo eran las cosas. Entonces, el aporte de Monseñor Gerardo Valencia Cano a la educación, no solamente de Buenaventura, sino a la educación de todo Colombia. Fíjense que pensó en no solamente los sacerdotes de las comunidades misioneras con el seminario intermisional, sino en los profesores para todo el país, inspirando la creación de Lima. Pero no solamente eso, sino que como presidente del Departamento de Misiones impulsó a tantas comunidades en toda América Latina para que aprendieran de los antropólogos, de los sociólogos, para que nos formáramos con los lingüistas, con los etnólogos y principalmente aprendiendo de nuestros propios hermanos indígenas y afrodescendientes. Entonces, creo que la revolución educativa que hizo Monseñor Gerardo Valencia Cano a lo largo de todo su ministerio es una clave fundamental. Si muchos de nosotros queremos precisamente que el magisterio de los gestos, el magisterio de la misericordia, el magisterio del profetismo de Gerardo Valencia Cano, como quieran llamarlo, sea conocido por muchas personas, pues creo yo que a través de la academia, a través de la educación inculturada, Monseñor Valencia nos inspirará y nos dará las fuerzas necesarias para continuar. Les agradecemos a todos quienes nos han acompañado hasta este momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Líder del cambio, de la avanzada, de la promoción del hombre, parte también sustancial del Evangelio. Se vive, se siente que Gerardo está presente.